presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Bosque Cuauhtémoc en el municipio de Jiquilpan, Pueblo Mágico. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Sergio Manso Andrade. Él es profesor investigador en el CIDIR Unidad Michoacán. Gracias, Sergio, y bienvenido a tu programa. Gracias por la invitación. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Sergio es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesor titular C en el CIDIR IPN Unidad Michoacán, donde fue jefe del Departamento de Biotecnología por 7 años. Además de ser profesor invitado en la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, en el municipio de Zaguayo. Es diplomado por el Instituto Politécnico Nacional en Epistemología y Metodología de la Investigación Científica e Ingeniería Ambiental y por la Universidad Nacional Autónoma de México en Metodología Avanzada de la Investigación Científica en Ciencias Sociales y en Literatura, Arte y Cultura. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, ha participado en diversas investigaciones relacionadas con el manejo en áreas naturales protegidas, caracterización y restauración de sitios contaminados por hidrocarburos, manifestaciones de impacto ambiental y en la caracterización en el río Lerma y biorremediación de pasivos mineros ambientales. El tema de hoy se titula Identificación de impactos ambientales durante la instalación de un sistema de riego en un área natural protegida, para lo cual iniciaremos viendo las siguientes cápsulas en las que se amplía la temática del día de hoy. Identificación de impactos ambientales durante la instalación de un sistema de riego en un área natural protegida. Una evaluación del impacto ambiental es un proceso de análisis y pronóstico multidisciplinario, orientado a identificar los efectos negativos en el ambiente por acciones humanas previstas para determinar la posibilidad de actuar para eliminar o disminuir su negatividad. Se basa en la identificación y ponderación de los posibles impactos al ambiente asociados a la realización de obras o actividades y en la internalización de los costos de las medidas de prevención y de mitigación diseñadas en el manifiesto o estudio de impacto ambiental. Este proyecto pretende instalar un sistema de riego por aspersión para resolver la problemática de la disponibilidad de agua y que genere un ahorro probable de hasta un 50% de agua. El área a intervenir tiene una superficie aproximada de 5.900 metros cuadrados, en donde se consideran los 2.400 metros cuadrados de espacio para ubicar un estanque que permita regar el bosque por gravedad, así como una franja de terreno de 1.20 metros de ancho por aproximadamente 2.800 metros lineales para la introducción de las tuberías de 30 por 75 centímetros. Entre los beneficios que se esperan están lograr un manejo adecuado de vegetación, mejorar los servicios socioambientales, optimizar el riego hasta en un 50%, evitar los conflictos sociales por la disputa por derecho del agua con el sector agropecuario y regar durante la temporada de estiaje, por lo que se pretende promover la conservación y uso sustentable del bosque, implementar una política hídrica para la conservación del ciclo hidrológico y de los ecosistemas naturales vinculados, sitio de interés, implementar acciones locales concretas para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático con una visión a largo plazo, mejorar la imagen urbana, rehabilitar y procurar el mantenimiento del bosque, además de rescatar y revitalizar un espacio natural que tradicionalmente ha sido como área de esparcimiento. Conclusiones. Se evaluaron los requerimientos de energía eléctrica, de combustibles, de agua, las medidas de seguridad, las emisiones a la atmósfera, los residuos sólidos generados durante las excavaciones que se utilizarán como un material de relleno en las partes bajas del área, los niveles de ruido y las zonas de riesgo. Sin embargo, la implementación del sistema de riego por aspersión no involucrará impactos ambientales significativos. Además, se tienen contempladas las medidas de prevención y de mitigación con un plan de manejo ambiental. No obstante, el factor ambiental histórico con mayor impacto es la presión de la mancha urbana sobre las 22 hectáreas del bosque,
lo que representa una pérdida de superficie por invasión, tránsito vehicular y peatonal que tiene un impacto directo sobre todo el ecosistema del área natural protegida, suelo, agua, aire, flora y fauna. Sergio, me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es un programa de manejo de un área natural protegida? Bien, gracias por la invitación nuevamente, buenas tardes a todos. Antes de responder, me gustaría recordar que este bosque Cuauhtémoc, llamado antes Nueva Alameda, fue edificado por el general Lázaro Cárdenas del Río en 1933, ¿sí? El propósito es que sirviera como un sitio de recreación para la población. El bosque se construyó en una fracción aproximada de 22 hectáreas, en predios conocidos como el Saus y la Noria, al sur de la ciudad, de tal manera que las especies que se introdujeron inicialmente fueron laureles, cedros, jacarandas, casuarinas y eucaliptos. De hecho, el diseño de este bosque tiene una forma cuadrangular que consta de una calzada perimetral y 6 calzadas que confluyen en la glorieta que tenemos aquí a nuestra derecha. En lo que se refiere a los programas de manejo ambiental, en la década de los años 1970, en México empezó un interés por plantear y por planear el uso del suelo, de tal manera que comenzó a generarse una conciencia de la importancia de regular las actividades productivas y de conservar los recursos naturales con el propósito de elevar la calidad de vida de la población. Y ya posteriormente, en enero de 2005, en el Diario Oficial de la Federación del Estado de Michoacán, el decreto que declara área natural protegida con el carácter de parque urbano se fue asignado al bosque Cuauhtémoc, señalando en su artículo 6 la obligación de elaborar un plan de manejo como documento rector que permita guiar las acciones a desarrollar dentro de esta área para lograr su conservación a largo plazo en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Un plan de manejo, por lo tanto, es una herramienta de planeación de uso de suelo que conlleva a preservar los recursos naturales y su objetivo principal es guiar las acciones de conservación hacia la sustentabilidad, y como se trata de un documento rector, este tiene que actualizarse cada 5 años. Y esto quiere decir que esos 5 años ya han pasado y es necesario que el municipio considere seriamente esta actualización si es que queremos seguir hablando de sustentabilidad en cuanto al manejo del bosque. En este sentido, Sergio, ¿por qué realizar un estudio de impacto ambiental en un área natural protegida? En primer lugar, por la responsabilidad que se tiene con la categorización de área natural protegida en la categoría de parque urbano. En segundo lugar, por la importancia ecológica que tiene, ya que nos brinda una serie de subsidios gratuitos o beneficios o servicios ambientales. Y en tercer lugar, porque el plan de manejo marca que todas las obras y actividades que se realicen en este lugar deben estar supervisadas, y Suma ha determinado que sea a través de manifestaciones de impacto ambiental de carácter particular. Eso es. ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental en este caso, Sergio? En ese sentido, se trata de un proceso de análisis y pronóstico multidisciplinario. En ese sentido participamos gente del área de desarrollo urbano, gente del área de biología forestal, gente del área de manejo de suelos y gente en el área de ciencias ambientales. El propósito es identificar todos los impactos derivados del hombre y, en segundo lugar, determinar la posibilidad de actuar para eliminar o disminuir la negatividad del impacto. La evaluación de impacto ambiental se basa en la identificación y ponderación de los impactos ambientales derivados de obras y actividades. Y su propósito también consiste en internalizar
los costos de las medidas de prevención y mitigación que se lleven a cabo. Un impacto ambiental se define como la modificación al ambiente provocada por el hombre o por los desastres naturales o por la naturaleza. Pero en lo que se refiere a una manifestación de impacto ambiental, solamente se consideran los efectos provocados por el hombre, los efectos antropogénicos. Los impactos ambientales son de diferente carácter. Se evalúan principalmente los positivos o los negativos, ¿no? Un impacto negativo puede ser la pérdida de suelo por erosión. Un impacto positivo puede ser, ahorita me viene a la mente esto que sucedió hace aproximadamente 4 años en la Catedral de Borja, en la provincia de Zaragoza, en España, en el sentido que se tenía un rostro de un Cristo, el Ecce Homo, he aquí el hombre, es el título de la obra, que iba a cumplir 100 años de antigüedad. Era una obra menor, estaba pintada directamente sobre la pared, sin ningún tratamiento, ya se estaba deteriorando, y le pidieron a una anciana que se dedicaba a realizar ese tipo de restauraciones, entre comillas, que lo hiciera, derivado principalmente de que no tenía mucha importancia artística. Entonces la señora lo que hace es desfigurar totalmente el rostro. Ese sería un impacto ambiental negativo. Pero lo positivo se da después, ya que esto se viraliza en todo el mundo. Al viralizarse a través de los medios, provocó incluso diferentes memes muy sarcásticos, incluso estudios sociológicos, de tal manera que con el tiempo mucha gente se formaba por ver la imagen. Se impidió que se regresara a su estado original, e incluso la catedral de Borja ya cobraba la entrada por persona para ver. Ese sería un impacto ambiental positivo. Y con respecto al lugar, este proyecto que todavía está planeado realizarse, un impacto ambiental positivo del proyecto sería que todo el suelo y todo el material que quede puede usarse para el suelo, para lugares donde hay problemas de erosión, y el material para rellenar zonas bajas. Ese sería un impacto ambiental positivo derivado de la obra. En este sentido, Sergio, ¿qué problemática representa el bosque Cuauhtémoc que amerita un estudio de esta naturaleza? Bien, en 2015 la presidencia municipal de Jiquilpan presentó un proyecto sobre un sistema de riego por aspersión, obviamente para irrigar el área. ¿Y esto por qué? Porque hay una problemática detrás, ¿sí? Originalmente el bosque se regaba con la disponibilidad de agua que había de norias y la que era transportada por carretas, ¿no? Por tracción animal. Sí. Ya posteriormente, alrededor de 1940, el bosque se regaba con agua de la presa de Guaracha, ¿sí? Que llegaba al lugar por medio de un canal. Y en épocas más recientes, el bosque se ha regado y se riega con la presa de las Fuentes, que está localizada a 15 kilómetros aquí en Abadiano. Sí. Inicialmente esta presa fue edificada para permitir el riego del bosque. Después se le permitió el uso a los ganaderos y a los campesinos, y con el tiempo se empezaron a adueñar del agua. Actualmente, arguyendo que a ellos les falta agua, casi no quieren permitir que se riegue el agua. Ay, caray. Otra de las características que tiene este sistema de riego es que es por agua rodada, de aguas hacia abajo, y durante el trayecto provoca que se desperdicie mucho líquido. Entonces el proyecto pretende un ahorro probable hasta un 50% de uso del agua. Sí. Y este proyecto consiste en intervenir una superficie aproximada de 5.900 metros cuadrados, en donde se consideran 2.400 metros cuadrados de espacio, donde se ubicaría en la parte alta un estanque que se regaría. Aquí hay un pozo, aquí a nuestra derecha también, que se regaría por bombeo, y por gravedad a su vez se irrigaría el bosque. Muy bien. ¿Sí? Y obviamente además, para tender todas las líneas, hacer todo el ramaleo de las tuberías, esto implicaría que se hiciera una franja de terreno a través de 1.200 metros lineales, que implicaría un ancho de
de 1.20, excavar a 30 centímetros. Perdón, ya se me fue ahí otra vez. Sí. Desde el proyecto, ¿no? Sí. Ya ahí lo corté. Y en lo que se refiere al proyecto, el área a intervenir tiene una superficie aproximada de 5.900 metros cuadrados, en donde se consideran 2.400 metros cuadrados para instalar un estanque en la parte alta. Este se regaría con un pozo que está instalado junto a la glorieta, se bombearía el agua y por gravedad se regaría el bosque. Además está considerada para el sistema de riego una franja de terreno de 1.20 metros de ancho por aproximadamente 2.800 metros lineales, que se tendrían que limpiar y preparar para realizar la excavación, para la introducción de las tuberías. Esa zanja tendría 30 metros de ancho y una profundidad de 75 centímetros. La vida útil del proyecto está considerada por 10 años, este sistema de irrigación, pero siempre y cuando se le haga mantenimiento preventivo y correctivo necesarios. Correcto. El proyecto para la construcción del sistema de riego por aspersión se construiría en un plazo de 20 semanas y constaría de las siguientes obras a realizar, como la perforación, la instalación de la red hidráulica, la instalación de motobombas, el ramaleo del sistema de riego y las pruebas de riego respectivamente. Sergio, en este sentido, ¿cuál es la importancia de mantener en buenas condiciones un área natural protegida, como es el caso del Bosque Cuauhtémoc? Pues la importancia natural radica en que nos brinda una serie de subsidios gratuitos o de servicios ambientales. Es decir, la vegetación permite, en primer lugar, retener una serie de partículas menores de 10 micras que esas partículas tienen un efecto directo sobre la salud. ¿Sí? Por otro lado, retiene una serie también de microorganismos. O sea, sería una barrera biológica. Claro. En segundo lugar, la vegetación absorbe el dióxido de carbono ambiental atmosférico, de tal manera que lo utiliza para producir su biomasa y a su vez nos da el oxígeno que tanto necesitamos. Claro. Además, el bosque es un regulador climático, regula el clima no solamente de Jiquilpan, sino de todas las zonas o municipios que están alrededor de él. A su vez, permite la infiltración de agua, favoreciendo el ciclo hidrológico, permite la conservación del suelo, permite la conservación de la fauna, por lo tanto, además, tiene un gran valor histórico y cultural, claro. Pues, porque lo fundó el general Lázaro Cárdenas de Río, y culturalmente representa un lugar de esparcimiento y recreación para la población, y si se aplicara puntualmente el plan de manejo que ya requiere la actualización, podría utilizarse incluso con fines ecoturísticos que podrían permitir la sustentabilidad del bosque y obtener recursos económicos además. Así es. En este sentido, Sergio, en materia de gestión ambiental, ¿qué implica un procedimiento de manifestación de impacto ambiental? Bien, la importancia radica en el esfuerzo que se hace por mejorar los espacios públicos y áreas naturales de Jiquilpan, ¿sí? Esto va a permitir o permitiría la optimización de la imagen urbana, así como la rehabilitación y el mantenimiento del Bosque Cuauhtémoc. El realizar una supervisión de una manifestación de impacto ambiental nos va a permitir, en primer lugar, revisar, identificar y analizar los diferentes instrumentos jurídico-administrativos de materia ambiental en el estado de Michoacán, con el propósito de vincular la viabilidad ambiental del proyecto. Para esto hicimos un trabajo muy intenso en revisar todas las normas, leyes, reglamentos en materia ambiental, tanto las federales que apliquen la Constitución Política de los Estados Unidos Michoacanos, la de Michoacán, una revisión artículo por artículo y vincularlas con todas las acciones que están relacionadas con el bosque. En segundo lugar, una vez que se identificaron, se justificó cada artículo, cada fracción de norma, cómo se iba a relacionar directamente con el trabajo a realizar. Además, la supervisión implica también describir el sistema ambiental en el área de estudio. Esto es, acciones tales como todo lo que está relacionado con la parte no viva, los aspectos abióticos, describir el clima de la región,
la geología, el tipo y uso de suelos, la hidrología de aguas superficiales y los aspectos bióticos como la vegetación y la fauna. Además, evaluar los efectos de impacto ambiental reflejados en la destrucción del suelo y la pérdida de la flora y la fauna, para lo cual se utilizó un procedimiento metodológico de causa y efecto o de doble entrada, conocido como matriz de Leopold, a partir de la cual se generó la información para establecer un pronóstico sobre los posibles impactos ambientales positivos o negativos que derivaran de este proyecto. Entre los beneficios que se esperan con la realización de esta manifestación de impacto ambiental, se pretende que se logre un manejo adecuado de la vegetación, mejorar los servicios ambientales de los que ya he hablado, optimizar el riego hasta un 50%, evitar los conflictos sociales por la disputa del derecho del agua con el sector agropecuario y obviamente solamente regar durante la temporada de estiaje. Eso es. En este sentido, ¿nos podrías puntualizar cuál es la importancia y los objetivos estratégicos de esta manifestación de impacto ambiental? También son varios. En primer lugar, promover la conservación y uso sustentable del patrimonio natural del municipio. En segundo lugar, implementar una política hídrica cuyo principio rector sea la conservación del ciclo del agua y de los ecosistemas naturales vinculados con el bosque. En tercer lugar, implementar acciones locales concretas para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático con una visión a largo plazo. Mejorar los espacios públicos y áreas naturales municipales con el propósito, otra vez, de mejorar la imagen urbana, rehabilitar y dar mantenimiento al bosque, y finalmente rescatar y revitalizar un espacio natural que tradicionalmente se ha utilizado como área de esparcimiento. En este sentido, Sergio, ¿cuál es el contenido de una manifestación de impacto ambiental? En primer lugar, es todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Este procedimiento, vuelvo a repetir, es una figura jurídica que se ampara en la Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental de carácter estatal, que es regida por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, y contempla la utilización de varias herramientas administrativas que facilitan respuestas inmediatas sobre trámites en materia ambiental y que deben seguirse y operar dentro de la ley. En segundo lugar, se elaboró un plan de manejo ambiental, ¿sí? Este plan de manejo ambiental tiene como fin identificar los factores ambientales y el grado de afectación del proyecto a través del, ¿cómo se llama? A través del proyecto regido por el plan de manejo ambiental, que es el sistema de riego. Y hablando de impacto, un impacto ambiental califica los factores ambientales, y esos factores ambientales se dan por esa relación que existe entre los seres vivos con la parte no viva, ¿sí? Esa relación nos permite estar aquí. Claro. Y obviamente esas consideraciones tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el medio de la atmósfera, todo lo que tiene que ver con el medio del agua, todo lo que tiene que ver con el medio del suelo, principalmente todo lo que tiene que ver con actividades culturales, con actividades derivadas de la población, hasta lo artístico e industrial que esté relacionado, ¿sí? O sea, abarca todo lo que está integrado, todo lo que considera un paisaje, ¿no? Toda la parte humana, la parte biótica y la parte no abiótica. Este plan de manejo ambiental permite identificar los impactos ambientales, como lo comentaba, que están derivados en medio físico, que es el suelo, aire, agua y ruido; en el medio biótico, específicamente flora y fauna, como decía, todos los factores socioculturales y económicos de paisaje, y contempló las medidas de mitigación para los impactos ambientales previos y durante la realización del proyecto, y todos los impactos ambientales que tengan un efecto sobre el lugar.
Ya nos habías comentado o nos habías adelantado acerca de esta metodología o de esta matriz Leopold. Quisiera preguntarte en los resultados qué tipos de impactos ambientales están identificados a partir de ella. Ok, como ¿cómo se llama? La información que se generó es mucha, pero lo principal es que se detectaron impactos ambientales acumulativos, aunque no fueron relevantes, como fue sobrepoblación de arbolado, ¿sí? Un frente de contraste visual, o sea, un deterioro de la imagen urbana, la presencia de residuos sólidos por el manejo inadecuado del bosque. Existe una presión de la mancha urbana sobre el bosque, ¿sí? Una medida preventiva histórica fue el colocar un cercado perimetral para evitar más invasiones. Hay una aglomeración funcional por el uso intensivo de equipamiento recreativo, como cenadores y juegos infantiles. Hay un deterioro paulatino del paisaje por el uso intensivo del recurso. Hay migración de la fauna nativa por el efecto antrópico o derivado del hombre, y aparte emisiones de gases de efecto invernadero por el uso intensivo de vehículos automotores que están atravesando el bosque. No se identificaron, por otro lado, impactos ambientales residuales. Los impactos ambientales significativos indicaron que se tienen bien identificadas las zonas de perturbación del bosque, de acuerdo con el plan de manejo. Esto quiere decir que el plan de manejo indica que en casi la mayor parte del área que cubre el eje sureste-noreste se tiene catalogada como una zona de perturbación alta. Esto indica que cerca del 80% de la parte del bosque que representa este eje suroeste-noroeste del bosque está identificada como una zona de perturbación media, con una pequeña excepción de aproximadamente el 20% en la parte suroeste, que considerada como una zona de perturbación baja, donde se encuentra ubicada la casita de piedra. Hubo impactos ambientales sinérgicos también. Estos impactos ambientales se describen como una ausencia del manejo adecuado en el lugar. Esto sumado a la intensidad del uso recreativo, que nos permite identificar impactos como riesgo por falta de poda de árboles, exceso de humedad que provoca enfermedades de algunos árboles, riesgo por presencia de tocones altos, perdón. Son árboles que se han derribado y se deja el tronco, se deja a una altura que pudiera provocar algún accidente, pues no debiera ser así. No hay vigilancia. Ya se ha estado renovando, pero se determinó deterioro del mobiliario urbano, como cenadores y bancas, resequedad del suelo, alta densidad de arbustos, desarrollo inadecuado de vegetación y desforestación, y socialmente el hecho de que no exista un derecho de vía para la población es un impacto importante. Y finalmente, los impactos ambientales irreversibles que dan fe de una mancha urbana que presiona las 22 áreas que representan el bosque, que han iniciado con una pérdida de superficie por invasión y tránsito vehicular y peatonal, y que debería estar alejada o prohibida en el bosque. ¿Hay algunas conclusiones que quieras comentar en relación a este proyecto? El proyecto indicó que la implementación del sistema de riesgo es una obra pequeña que no involucra impactos ambientales significativos. Además, tienen contempladas las medidas de prevención y mitigación al plan de manejo. Sin embargo, esta presión de la mancha urbana, que no es parte del estudio, pero se observó como el principal factor ambiental histórico. Entonces, esta presión representa una pérdida de superficie por invasión vehicular, peatonal, y tiene un impacto directo sobre todo el área natural protegida,
en los medios como son suelo, agua, aire, flora y fauna. Antes de cerrar con esta emisión, ¿hay algún comentario final que nos quieras hacer, Sergio? Sí, recordar que esta es un área natural protegida en la categoría de parque urbano. ¿Sí? Existe un plan de manejo que requiere actualizarse. El plan de manejo, vuelvo a repetir, es un documento rector que guía todas las acciones que se deben llevar a cabo en el área. Si se sigue el plan de manejo, eso va a permitir en un futuro que este bosque sea sustentable. De tal manera, no sé qué va a pasar con el lugar. Es una invitación para que el municipio se ponga las pilas y realmente actualice el plan para regular todas las actividades que se realicen en el bosque. Gracias por su atención. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu participación en este programa, Sergio. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidimich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.